Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a una tutoría más en la asignatura de matemática en la carrera de ensamblaje y mantenimiento de equipos de cómputo en el Instituto Superior Tecnológico Juan Montano. Es un gusto para mí poder dirigirme esta mañana, siendo sábado 18 de febrero. Arrancamos con los contenidos de nuestra clase del día de hoy y permítanme ubicarme en la presentación. Muy bien. Vamos a revisar lo que es el cálculo integral. Entonces, para ello, iremos con unos conceptos básicos y diremos que las integrales se representan con un símbolo de una S alargada, puesto que la integral no es más que la interpretación de una suma. En muchos casos se puede decir que se escogió el símbolo de esta S alargada porque la integral es el límite de una suma. Básicamente, cuando estamos hablando de una integral, estamos hablando de pequeñas sumas sucesivas que nos ayudarán a encontrar el valor de algo determinado. La integral también debemos tener en cuenta que es la función inversa de la derivada. Son funciones contrarias tanto la derivada como la integral. En principio, se debe entender que por integración vamos a encontrar la función primitiva f de x. Si derivamos, miren, esta función f de x, nosotros tendríamos f', acuérdense, y tal como hacíamos para la derivada, y esto nos da la derivada de f de x sobre dx. Ahora bien, todo esto lo podemos interpretar como una nueva función, una función f de x. El objetivo de las integrales es obtener o encontrar esa función primitiva a partir de la función que hemos obtenido. Para ello, ¿cómo trabajamos? Trabajamos en base a la función obtenida y recordamos que debíamos haber derivado la función primitiva dividido para el valor de delta o de dx, y si nosotros despejamos tendríamos algo como lo siguiente. Luego finalmente, como yo quiero encontrar simplemente el valor de f de x, lo que aplicaría es la integral, y al integrar, habíamos dicho que son funciones contrarias, se van a terminar suprimiendo tanto la derivada como la integral, quedándome que de f de x es a la integral de la función obtenida, ¿sí? Pero hay una situación que, si bien puedo observar, eh, yo puedo tener frente a mi integral, frente a mi derivada, yo puedo estar contando con una constante. Recuérdense que la derivada de una constante es igual a cero. Y yo no podría adivinar cuál es la constante que está acompañando a mi integral, porque puede ser un 1, 2, 3, un tercio, 0,5 menos 1,4, puede ser cualquier número. Por eso se ha acordado que la constante que va a acompañar a una integral siempre va a ser la letra C. Eso representa cualquier número, cualquier constante, un número cualquiera. Ahora, hay algunos pasos para integrar cuestiones que son básicas. Por ejemplo, primer paso me dice identificar qué tipo de función vamos a integrar. En este sentido, tendríamos integrales algebraicas, polinomiales, trigonométricas, inversas, logarítmicas, exponenciales, etc. Procurar reducir la función con álgebra. Observamos si se puede aplicar las fórmulas directas o propiedades. En caso de no ser así, buscaríamos otro método de integración. Entonces, vamos a tratar de resolver o de integrar aplicando esto primero, y para ello nos vamos a servir de unas fórmulas básicas. Permítanme cambiar de pantalla. Un momentito, por favor. Va, aquí está.
Entonces, miren, vamos con fórmulas básicas para integrar. Entonces, pongámosle aquí fórmulas básicas. Y arranco con esta primera fórmula que me dice que la integral de una función que tiene una constante va a ser igual a ¿qué? A sacar la constante e integrar lo que tengo adentro. Pero la integral de delta x, acuérdense, este, son funciones contrarias, es decir, esto y esto se anulan, quedándome que simplemente voy a tenerme, perdón, se anulan, quedándome simplemente entonces que la integral de una constante es igual a mi constante por x, y siempre, siempre, siempre al integral voy a tener una constante cualquiera. Ejemplo, arranquemos con esto. Miren. Integrar de 7 de x, diferencial de x. Esa d significa diferencia. Muy bien, esto va a ser igual a ¿qué? Saco la constante, ojo, la constante es un número cualquiera, fraccionario, decimal, positivo, negativo. Me quedaría entonces la derivada de x, perdón, integral de delta x, y esto se simplifica, quedándome únicamente entonces que esto es igual a 7 por x más la constante. Y está. Pongamos otro para ir aclarando esta situación. Entonces, miren, yo puedo tener integral de, pongámosle, delta x sobre 5. Ojo, si no lo veo claro, esto es básicamente como tener esto, miren, la integral de un quinto delta x. Ahí se hace más claro entenderlo. Por lo tanto, esto sería un quinto integral de delta x, el diferencial de x, perdón, y tendría aquí un quinto de x más c. Entonces, siempre cuando me quede el diferencial de x, voy a sacarlo a la x. Me quedo solo con la x. Miren, otro caso muy parecido que pasa si yo tengo integral de raíz de 2 diferencial de x. Voy a tener entonces que esto es igual, miren, a la raíz del 2 por diferencial de x. Esto es igual a raíz de 2 por x más c. Y he obtenido la respuesta de mi integral. Y estamos. Avanzo a un segundo caso. Veamos el primero, el segundo caso. Y este dice, ¿qué pasa cuando yo tengo un literal elevado a un exponente? ¿Qué pasa si yo tengo un literal elevado a un exponente? Entonces yo tendría algo como lo siguiente, miren, tendría integral de x elevado a la n diferencial de x. ¿Qué va a pasar? En la derivada, acuérdense, bajábamos el exponente y le restábamos 1. ¿Qué va a pasar aquí? No voy a bajar el exponente, me quedo tal cual, pero voy a hacer lo siguiente. Miren, x, y le voy a sumar, pongámosle aquí con otro color, para que se entienda, n más 1. No, no, ese color, pongámosle n más 1, y voy a dividir exactamente para lo mismo. N más 1, y no se olviden que nosotros tenemos siempre que sumarle la constante. Ejemplo, vamos directito a un ejemplo, y miren, ¿qué pasa si yo tengo
la integral de x al cubo diferencial de x. Entonces, según la definición, ¿esto a qué va a ser igual? Me quedo con lo mismo, tal como tenía, pongámoslo. Voy a tener x, y mi exponente, digo, 3 más 1, y divido para eso mismo. 3 más 1. Y aparte de esto, tengo que hacer que sumar la constante. Por lo tanto, mi integral sería x a la cuarta dividido para 4 más c. Otra forma en que yo podría expresar lo mismo, acuérdense, un cuarto saco el número de x a la cuarta más c. Y estaríamos exactamente conversando de lo mismo. Otro ejemplo, miren, ¿qué pasaría si yo tengo la integral de 3 cuartos x diferencial de x? Entonces, miren, aquí estoy combinando las dos, la primera y la segunda, de x, perdón, estoy mal, no copié. ¿Qué pasa si yo tengo, a ver, diferencial de 3 de 2x al cuadrado? Diferencial de x. Muy bien. Voy a aplicar los dos principios que he aprendido hasta el momento. Primero, como tengo una constante, saco la constante 2 diferencial de x al cuadrado diferencial de x. Perfecto. Si yo observo ahora en este momento, pues me está quedando que una integral que tiene un exponente y ese exponente está al cuadrado. ¿Qué hago? Digo que esto es igual a 2 por x al cuadrado más 1 dividido para 2 más 1 y todo esto más la constante. Que voy a tener entonces, miren, yo voy a tener 2 por x al cubo sobre x, perdón, sobre 3 más c. Y esto es igual, ya lo podría haber dejado ahí, o puedo decir que esto es igual a 2/3 x al cubo más c. Veamos otro ejercicio, ahorita estoy el que estábamos viendo hace un momento, y vamos a ver una peculiaridad. ¿Qué pasa si yo tengo integral de 3 cuartos x diferencial? Exactamente como el anterior, exactamente como el anterior, yo tengo una constante y la x, por lo tanto, puedo sacar la constante. Al sacar la constante me quedo con 3 cuartos, integral de x diferencial de x, y esto es igual a 3 cuartos x, 1 más 1, porque entiéndase que esta x de aquí, aunque yo no lo vea, tiene un exponente que es el 1. Por lo tanto, miren, yo lo pongo aquí y le sumo el 1 de la fórmula, por decirlo de cierta manera. Por lo tanto, yo me quedaría con 1 más 1, y esto es igual a 3 x al cuadrado, 3 cuartos x al cuadrado sobre 2. Y esto se va a convertir en qué? Y todo esto más la letra c, a 3x al cuadrado sobre 8 más c. Y estamos con nuestra respuesta. Inclusive puedo dejarla como 3 octavos x al cuadrado más c. Y estoy cumpliendo con todo lo de aquí. Vamos con otro caso. Miren qué pasaría si yo tengo la integral de la raíz de x
diferencial de x. ¿Qué va a pasar aquí? Esto es muy diferente tener la raíz de 2 o tener la raíz de 3, tal como vimos en el ejercicio de acá. En el primer ejercicio, miren, aquí tenía la raíz de 2. Ustedes observan, aquí yo tenía la raíz de 2. Acá no tengo la raíz de 2, acá yo tengo la raíz de x. Pero yo no sé o no sabría cómo trabajar en este caso. ¿Qué voy a hacer? Primero, voy a expresar esa raíz como una potencia. Por lo tanto, yo digo, tengo que acordarme que aquí está el 2, no se lo ve, y aquí está el 1. Y toda raíz cuadrada puede expresarse como una potencia de exponente fraccionario. Entonces, dejo la misma base que es x, el 1 del exponente pasa a ser numerador, el índice de la raíz pasa a ser denominador, diferencial de x. Por lo tanto, miren, ahora me queda de la forma de la integral de un exponente. ¿Qué voy a hacer? Esto es igual a 1/2 más 1 dividido para ¿cuánto? Dividido para 1/2 más 1. Si yo no me acuerdo, yo puedo ponerlo aparte, 1/2 más 1 va a ser en la calculadora, y esto, si pueden hacerlo con un mínimo, pueden hacerlo con este método de la mariposa, ya es cuestión de cada uno de ustedes. Tendría mínimo 2, 2 dividido para 2 a 1, 1 por 1, 1, 2 dividido para 1 a 2 por 1, 2. Por lo tanto, esto ha sido 3 medios. Quiere decir que yo tengo aquí x a la 3 medios sobre 3 medios más c. Ojo, pero esto es como tener extremos con extremos y medios con medios. Miren, este va multiplicado con este y este 1 va multiplicado con este 3. Quedándome entonces como respuesta 2x a la 3 medios sobre 3 más c. Y esa sería la respuesta de mi integral. Y si quiero, si gusto, la puedo volver a expresar como una raíz. Entonces me quedaría, miren, 2/3 raíz de ¿quién? De x, el denominador pasa a ser índice y el exponente pasa a ser, perdón, y el numerador pasa a ser exponente. Y estaríamos, que podría ser expresado de esta manera. Y si gusto y soy más quisquilloso, podría hacer hasta otra operación. Simplemente la marco, la pongo. Y esto sería 2/3 x raíz de raíz cuadrada de x. No les pido tanto, solo con que lleguemos a este punto de aquí, estaría. ¿Cómo puedo cerciorarme de mis respuestas? Pues a través de algunos programas como GeoGebra, puedo ingresar mi integral y pedir a que la resuelva. Photomat, Mathway, entre otros, siendo estos dos de aquí muy prácticos al momento de encontrar una respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente con tomarles una fotito me resuelve el ejercicio y puedo ver cuál es la respuesta del mismo. Vamos con otro. Bien, ¿qué pasaría si yo tengo la integral de 4 sobre la raíz cúbica de x, diferencial de x? Pues aplico todo lo que hemos ido aprendiendo. Lo primero que voy a hacer es sacar mi constante, y al sacar mi constante, vean, yo me voy a quedar con lo siguiente: 4, 1 sobre la raíz cúbica de x, diferencial de x. Yo no tengo ningún caso parecido a lo que estoy viendo en este momento. Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué voy a hacer? A ver, me voy a tratar de expresar
a este denominador como una potencia. Ya vimos cómo lo hacíamos, entonces yo digo 4 por 1 sobre. Y en el denominador tengo x, el exponente es 1, el índice es 3, diferencial de x. Ya me está quedando en algo más entendible, algo más manejable. ¿Qué puedo hacer? Vean, el exponente es positivo. Y todo esto está en el denominador. Toda cantidad que yo tengo en el denominador, la puedo subir al denominador o viceversa. Toda cantidad que está en el numerador, la puedo enviar al denominador, pero al subir o bajar, suben o bajan con el signo contrario. Si la tengo positiva en el numerador y la bajo al denominador, pasaría negativa. Si la tengo negativa en el denominador y la subo al numerador, subiría positiva. En este caso, esta cantidad, x a la 1/3 está positiva. Si la subo al numerador, subirá negativa, quedándome, por lo tanto, miren, 4 integral de ¿quién? De 1 por x a la 1/3, pero como está positivo, sube como negativo. Y como está multiplicado por 1, simplemente voy a anotar x a la menos 1/3. Diferencial de x, ya pongámosle directamente la. Ahora sí, puedo aplicar mi caso, que era la potencia y, por lo tanto, yo puedo anotar esto como, a ver, 4 por la integral de, no, 4 por, y aplico x a la menos 1/3 más 1 dividido para quién, menos 1/3 más 1 y todo esto más la c. ¿Qué voy a tener en este caso? Pues tendría que hacer nuevamente mínimo común múltiplo, método de la mariposa, más 1. Voy a aplicar el método de la mariposa. Aquí voy a sobreentender que está el 1. Primerito hago esto. Esto es primero. Esto es segundo. Y esta multiplicación de aquí iría de tercera. Por lo tanto, miren, si yo multiplico así en el orden que les digo, tengo menos 1 por 1, menos 1, más 3 por 1, 3. Y 3 por 1 del denominador también sería 3. Por lo tanto, menos 1 más 3, 2/3. Entonces, en el numerador yo tendría 4 por x a la 2/3 dividido todo para 2/3. Ojo, se sobreentiende que este 4, aunque no lo vea, está sobre 1. Yo puedo hacer entonces extremos con extremos, medios con medios, quedándome 4 por 3, 12x a la 2/3 dividido para 2. Pero 4 dividido, ¿qué digo? 12 dividido para 2 me da 6, quedándome la integral como 6x a la 2/3 más 6. Nuevamente, recuerden que esto yo lo podría expresar como una raíz, y me quedaría 6 raíz cúbica de x al cuadrado más 6. Y hasta ahí llegaríamos a nuestra respuesta. Ahora, avanzando, miren, habíamos visto recién nuestro segundo caso. Veremos un tercer caso. Este tercer caso me habla acerca de más que una fórmula, es una propiedad. Hablemos de la propiedad. Entonces, ¿qué me dice esta propiedad? Me dice que la integral de f de x
más o menos G de X más o menos H de X diferencial de X, es decir, la integral de una suma o la integral de varias funciones que se están sumando o restando, termina siendo que la misma expresión o la integral distribuida. Prácticamente yo tendría, mire, la integral de f de x delta x, más o menos la integral de g de x delta x, perdón, diferencial de x, más o menos la integral de h de x diferencial de x. Veamos un ejemplo, sencillito, cortito. Me dice algo como eso, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo la integral de 5x al cuadrado más 6x menos 1 delta x, diferencial de x, pues no? Pues va a ser a la integral de 5x al cuadrado, diferencial de x, más la integral de 6x, diferencial de x, y menos la integral de 1 por el diferencial de x. Quiero verlo de esa manera. Integremos. Yo voy a tener, miren, 5x cuadrado. X más 2, 2 más 1, 3. X al cubo sobre 3. Más, saco el 6. Diferencia integral de x, 1 más 1, 2. Sobre 2. Menos, saco el 1, no lo noto. La diferencia, la integral de diferencial de x, pues simplemente es que x. Diferencial de x, a ver, diferencial de x, el diferencial de x es x. Muy bien. Y todo esto más la constante. ¿Qué hago en este punto? ¿Qué hago en este punto? Simplifico lo que pueda simplificar. Aquí no tengo nada. 5 tercios x al cubo. 6 dividido para 2 a 3x al cuadrado menos x más c. Y de esta manera he encontrado la respuesta de mi integral. Perfecto. Ahora, retomemos un poquito lo que habíamos estado viendo en nuestra presentación. Ya hemos visto integrales básicas. Ahora, vamos a ver, no, estas son las propiedades básicas. Antes de ver el cambio por variables, vamos a aplicar esta partecita que nos dice los pasos para resolver integrales básicas. ¿Cómo hago? Identifico el tipo de función, si es algebraica, polinomial, trigonométrica, inversa, logarítmica. Ya habíamos visto esto. Procuramos reducir la función con álgebra y observamos si puedo aplicar fórmulas directas o propiedades. En caso de no ser así, buscar otro método. Perfecto. Ahora sí, con esto dicho, miren, vamos a regresar y vamos a ver ya ejemplos concretos de integrales básicas, ¿sí? Pongámosle aquí, cito, ejemplos de integrales básicas. Entonces, miren, ¿qué pasaría si yo tengo lo siguiente? La integral de x a la séptima menos 7x a la cuarta diferencial de x. Miren, acá arriba tenía paréntesis, aquí no tengo paréntesis, pero dado que el diferencial está puesto separado, básicamente es como que si me hubieran puesto un paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Identifico qué tipo de función es. Tratamos de reducirla con álgebra y buscamos algún método para
este, realizarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí o cómo voy a resolverlo? Con la propiedad que habíamos visto de separar las funciones de la integral. Entonces, miren, me quedaría la integral de x a la séptima diferencial de x menos la integral de 7x sobre 4 diferencial de x. Entonces, vean, ¿qué va a pasar? Yo tengo x a la octava sobre 8 menos 7. Y aquí voy a ponerlo de la forma x a la menos 4. Subo el denominador al numerador diferencial de x. Continúo. Esto será igual a que esto va a ser igual a x a la octava sobre 8 menos 7 que multiplica a x menos 4 más 1 menos 3. Entonces voy a tener en el denominador menos 3 más mi constante, porque ya integré todo y solo pongo una constante por integración. ¿Qué voy a hacer? Si puedo simplificar, simplifico, y si no, no pasa nada. Entonces, miren, me queda x a la octava sobre 8 y menos, vean, el menos de aquí y el menos de acá me van a dar un valor positivo. Entonces, más 7x a la menos 3 sobre 3 más c. ¿De qué otra forma puedo expresar esto? X al cubo sobre 8 por 7 sobre 3x al cubo más c. La mandé al denominador lo que estaba negativo para que quede de forma positiva. Vamos con otro ejemplo. Otro ejemplo me dice, mire, integral, integral ¿de qué? De x al cubo sobre 5 menos 2 tercios x a la quinta diferencial de x. Aquí ya nos pusieron los paréntesis. Trabajo exactamente igual. Por lo tanto, miren, tendría la integral de x al cubo sobre 5 diferencial de x menos la integral de 2 tercios x a la quinta diferencial de x. ¿Qué voy a tener aquí entonces? Miren, un quinto por x a la cuarta sobre 4 menos 2 tercios. Pongámoslo aquí para que se vaya entendiendo, no nos adelantemos tanto, diferencial de x. Por lo tanto, vean, yo voy a tener x a la cuarta sobre 20. Miren, x a la cuarta sobre 20 más, y aquí le voy a subir ese al denominador. La integral de x a la menos 5, quedándome entonces, vean, diferencial de x, 1, un veintavo, x a la cuarta, más, menos 1, perdón, menos 5 más 1, x a la menos 4, sobre menos 4, y todo esto más c. Por lo tanto, miren, esto si yo lo expreso de una manera diferente, si lo expreso de una manera diferente, básicamente podría ser, ya, y miren, me estoy comiendo aquí el 2 tercios. Me estoy comiendo el 2 tercios, 2 tercios. Y esto yo lo expreso de otra manera, ¿o qué podría ser? Yo podría hacer las operaciones quedándome un veinteavo x a la cuarta más 3 por 4 menos 2. Entonces, más por menos, menos. ¿Qué estoy haciendo? Miren, el signo de aquí y el signo de acá. Recuerden que todo esto se está multiplicando. Entonces, me va a dar menos. Entonces, yo puedo simplificar y tendría 2 en el numerador, 3 por 4, 12 en el denominador.
la mitad 1, la mitad 6, por lo tanto yo tendría x a la menos 4 sobre 6 más 6. Quedándome prácticamente el ejercicio como un veinteavo x a la cuarta menos 1 sobre 6x a la cuarta más c, que puede ser otra forma de expresar el mismo ejercicio. Vamos, perdón, menos, menos. Yo tenía, vean, menos, aquí ya le puse más en un ratito, aquí es menos, aquí es menos por una nota más. Perdónenme, no he visto el signo, aquí es menos por una nota más. Por lo tanto, mi respuesta aquí también tiene que ser positiva. Vamos con otro. Cojamos este que dice integral de 1 sobre x raíz de x diferencial de x. Pues todo lo tengo que dejar en los mismos términos. Por lo tanto, miren, pasito a pasito, tendría que 1, perdón, 1 sobre x por x a la 1 medio. Aquí hay 1 y aquí hay 2. Diferencial de x. Esto es igual. Ojo, hay una propiedad que me dice potencias de bases iguales. Se suman. ¿Cuáles son las potencias? Base. Tienen la misma base, dejo la misma base, sumo los exponentes. Entonces, miren, dejo la misma base y sumo los exponentes. Digo, 1 más 1 medio es igual a 2. 2 dividido para 1 a 2 por 1, 2. Más 2 dividido para 2 a 1 por 1, 1. Esto es igual a 3 medios. Por lo tanto, x a la 3 medios diferencial de. ¿Qué voy a hacer en este punto? Pues integral y subo el denominador de x a la menos 3 medios diferencial de x. Ahora sí, opero como yo ya sé y digo x a la menos 3 medios más 1 dividido para menos 3 medios más 1. Todo esto más la constante. Y digo menos 3 medios más 1. Esto es igual. Escojan el método que ustedes quieren. Hace un momento hice por el método del mínimo común. Ahora lo voy a hacer por el método de la mayoría. Paso, segundo paso, tercer paso. Entonces, 3 por 1, 3. Negativo. Más. 2 por 1, 2. Y 2 por 1, 12 en el denominador también. Por lo tanto, miren, tendría menos 1 sobre 2 menos 1 medio. Entonces, tendría que esto es igual a x a la menos 1 medio sobre menos 1 medio. ¿Y qué va a pasar? Recuerden, extremos con extremos, medios con medios. Ese 2 sube al numerador, x a la menos 1 medio. El 1 queda en el denominador, menos 1. 2 dividido para menos 1 me da menos 2. Y ese x a la menos 1 medio lo puedo mandar al denominador, quedándome menos 2 sobre raíz de x. Puede ser otra forma de expresar el mismo ejercicio. Y sin olvidarme de mi constante. Estamos. Terminemos esto con el siguiente. 4 integral de x, que multiplica x al cuadrado, más 3 diferencial de. Veamos cómo nos puede quedar. Entonces, miren, si yo reviso, esto va a ser igual a aplicar la multiplicación. Entonces, yo digo x al cubo más 3x, y todo esto por el diferencial de x. Recuerden este diferencial
aunque yo no le esté poniendo el paréntesis, me está cogiendo todo esto. Aplico la propiedad distributiva, y al aplicar la propiedad distributiva yo puedo decir diferencial de x al cubo, integral de x al cubo, diferencial de x más integral de 3x, diferencial de x. Esto es igual entonces a x a la cuarta sobre 4 más 3 que multiplica x al cuadrado sobre 2. Y ya está. Sin olvidarme de quién, de mi constante. Avanzo un poquito. Avanzo un poquito y ahorita sí, mire. Integración por cambio de variable. Permítanme hacer un cambio de pantalla y tendremos. Vean. La integración por cambio de variable me dice que cuando no se puede aplicar los tres pasos anteriormente descritos, aplicaremos este método. No siempre nos servirá. Para ello tendríamos que ver otro método, pero nos sirve en la gran mayoría de los casos. Igualaremos una parte del integrando a una nueva variable llamada variable auxiliar. Puede ser cualquier letra. Calcularemos la derivada de la variable auxiliar utilizando las operaciones necesarias para que nuestra integral no aparezca en términos de la variable original. A esto se le denomina cambio de variable. Al obtener integrales más sencillas, ya podemos resolverlos aplicando directamente la fórmula. Finalmente, el resultado final se debe expresar en términos de la función original, por lo tanto, se hace una última sustitución. Vamos viendo a qué se refiere todo esto con ejercicios que nos van a servir a entender este cambio de variable. Vamos a poner integración por cambio de variable. Muy bien. Entonces, vamos a poner, ¿cómo sería más o menos la fórmula? O, a ver, vamos con... sí, las fórmulas son, miren, me dice lo siguiente. Primer caso, yo puedo tener la integral de u a la n más du. Recuerden que esa u y ese du ya los representan una función polinomial. Esta u representa una función polinomial. Es decir, puedo tener cualquier cosa en esa u, es una expresión grande, simplemente que está agrupando más valores. Entonces, esto es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Con esto puedo trabajar de forma más sencilla. Ahora, siempre tengo que observar que este de aquí le puse más, perdón, no es más por. Yo siempre tengo que ver que este que señalé, mi, mi función, esté multiplicándose por quién, por su derivada. Si yo, por ejemplo, tengo u por delta x, no, algo estoy haciendo mal. Tengo que siempre tener por la derivada de la variable con la que estoy trabajando, porque en caso contrario no puedo ocupar la fórmula. Un segundo caso, un segundo caso, me habla de de la integral, perdón, de e a la u diferencial de u. Y esto es igual, facilito, tal como trabajamos, a e a la u más c. Perdón, sí, e a la u más c. Y un tercer caso me dice que
eh, la integral del diferencial de u para u es igual a qué? A prácticamente tener 1 sobre u, diferencial de u, y esto es igual a qué? Al logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Parece un poco raro, pero ya con los ejercicios se va a ir entendiendo mucho mejor. Entonces, vean, arrancamos con un primer ejercicio. Y este primer ejercicio me dice integral de 4x menos 2 a la 6 diferencial de x. Si nosotros analizamos, yo solo había hecho, por darles algo, x a la sexta diferencial de x. Yo no tenía un polinomio, esto es un polinomio, entiéndase, elevado a un valor. Entonces, ese valor va a ser representado por mi variable. Entonces, miren, no hay ningún problema. Yo digo que, perdón, yo digo que mi variable, en este caso la u, va a ser igual a todo lo que está ahí. 4x menos 6. Muy bien. Ahora, yo necesito, para poder trabajar, encontrar la derivada de esto. Entonces, yo digo, a ver, la derivada de lo que yo tengo aquí, ¿a qué sería igual? Yo lo expreso, yo lo voy a expresar y diría, a ver, delta u prima, acuérdense si yo ponía la derivada, es igual a ¿qué? A la derivada de 4 por x es igual a 4 y a la x le resto 1, 1 menos 1, 0. Toda cantidad elevada a la 0 es 1, menos la derivada de una constante que es igual a 0. Prácticamente la derivada de 1 es igual a 4. ¿Sí? Aquí, algo que no hacíamos normalmente la derivada, yo le voy a poner derivada de x, porque esto es en base al diferencial de x. Muy bien. Ahora, yo voy a despejar ese diferencial de x, este de aquí. Y si yo lo despejo, ese 4 que yo tengo multiplicando va a pasar entonces ¿a qué? A dividir, entonces me quedaría diferencial de 1 sobre 4 es igual al diferencial de... Ojo, ¿y para qué me sirve esto? Pues simplemente, miren, recuerden, a ver, diferencial de x es igual a de 4 sobre 4. Recuerden que yo tengo que expresar, tal como decía la fórmula, miren, mi variable u en función del diferencial de u. Aquí yo tengo el diferencial de x. Ahora que despejé el diferencial de x, ya puedo reemplazarlo y me va a quedar en términos de la derivada del diferencial de u. Si yo reemplazo, entonces tendría, miren, pongámoslo con otro colorcito. Yo reemplazo tendría, vean, ¿cuánto vale esto de aquí? Pues yo sé que vale u. Y esa u está elevada a la 6. Por la diferencial de x, pero yo ya sé que la diferencial de x es igual a du sobre 4. Básicamente lo que yo tengo aquí es esto, de u a la sexta sobre 4 diferencial de u. ¿Y aquí me dice que es igual esto? Pues yo trabajo directamente
cómo trabajaba normalmente una diferencial. ¿Qué va a pasar? Saco la constante. Si yo saco la constante, voy a tener un cuarto por u a la sexta diferencial de u. ¿Y qué hacía cuando yo tenía, por ejemplo, x al cubo diferencial de x? Le sumaba, ¿no es cierto? X más 1, 4, y dividía para ese 4, y más la constante. Lo mismo va a pasar acá, yo voy a tener un cuarto por 6 más 1, 7. Entonces tengo u a la séptima sobre 7 diferencial de u. ¿Se dan cuenta? U a la 7 sobre 7 diferencial de u. Ah, no, perdón. El diferencial ya no va porque ya la acabo de integrar. Más c. ¿Qué voy a hacer en este momento? Multiplico lo que puedo multiplicar. U a la séptima sobre 28 más c. Perfectísimo hasta ahí. ¿De qué otra forma yo lo puedo expresar? Pues yo también podría decir que esto es igual a 1 sobre 28 u a la séptima más c. Excelente. Pero esa u equivale a ¿cuánto? A 4x menos 6. Por lo tanto, yo reemplazo el valor de la u y tendría que un 28avo por 4x a la menos 2, ¿no es cierto? 4x a la menos 2 elevado a la 7 más c. Profe, pero da lo mismo que integrarlo de la otra manera, sin la variable. No, veamos. Si yo integro directamente, tendría que 4x menos 2 elevado a la 7 sobre 7. Nada más, porque le sumo uno más sobre 7. Y miren, lo que yo he tenido es 4x menos 2, 4x menos 2, elevado a la 7, sí, pero sobre un 28avo, no sobre 7. Entonces, hay mucha diferencia en la integración. Vamos con otro. Veamos otro caso. Yo reviso otro caso. Me dice lo siguiente. Vean. Integral de x que multiplica a x al cuadrado más 2 diferencial de x. Voy a expresar esta raíz en forma de una potencia de exponente fraccionario. Me quedaría entonces x que multiplica a x cuadrado más 2 elevado a la 1 medio diferencial de x. Entonces, miren, uno de mis valores debe asumir el valor de u. Yo le voy a dar el valor de u a esto, que es una potencia de base fraccionaria que se está multiplicando con esta x, porque yo no puedo multiplicar x por lo que está adentro, porque inclusive está dentro de la raíz. Si yo le asigno a esta parte mi valor de u, entonces yo tendría, miren, que u va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado más 2. Por lo tanto, la derivada de u va a ser igual a ¿qué? O el diferencial de u va a ser igual a, la derivada de u va a ser igual a ver, u prima. U prima va a ser igual a 2x y la constante 0 diferencial de x. Por lo tanto, yo puedo decir que du es igual a 2x por dx. Despejo de x
para tener todo clarito, entonces tendría que du sobre 2x es igual al diferencial de x. Con esto vengo a reemplazar a mi fórmula original y tendría yo lo siguiente, que el diferencial de x que multiplica a u elevado a la 1 medio por el diferencial de x, pero el diferencial de x sabemos que es de u sobre 2x. Entonces, miren qué va a pasar. Yo puedo simplificar esta x con esta x, quedándome por el momento, miren, integral de u a la 1 medio, diferencial de u sobre 2. Saco la constante, tendría 1 medio por la integral de u a la 1 medio, diferencial de u. ¿Qué hago? 1 medio más 1, hemos visto que me da 3 medios. Por lo tanto, yo tendría 1 medio por 3 medios dividido para 3 medios más c. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 1 medio por 2 tercios u a la 3 medios más c. Puedo simplificar este con este, quedándome por el momento con 1 tercio u a la 3 medios más c. Y esto es igual a ¿qué? A 1 tercio y u es igual a x al cuadrado más 2. X al cuadrado más 2 elevado a la 3 medios más c. Y hasta ahí tendríamos nuestra, nuestra respuesta. Ojo, ¿puedo expresarla en forma de raíz? Sí. Yo la expreso en forma de raíz, tendría que ser 1 tercio por la raíz de ¿qué? Al cuadrado de x al cuadrado más 2, perdón, x al cuadrado más 2 elevado al cubo. Como el exponente es mayor que la raíz, yo puedo sacar una parte y me quedaría como 1 tercio, sale una parte de la base x al cuadrado más 2 por la raíz de ¿quién? Cuadrada de x al cuadrado más 2, todo más. Y esta sería la respuesta de mi, este, de mi función. Vamos con otro ejemplo. Miren, yo tendría lo siguiente. Integral de diferencial de x sobre 5 menos 4x. Y si yo me doy cuenta, vean, nuevamente tengo algo que yo no he visto. Yo tenía en el numerador solo una x, solo una y, solo un número. Ahora tengo una función polinomial. Por lo tanto, lo más sencillo para mí es recurrir al cambio de variable o a la sustitución, por decirlo de cierta manera, y decir que u equivale a ¿quién? A 5 menos 4x. Si yo derivo esto, diferencial de u, la derivada de 5 es 0, y la derivada de menos 4 va a ser menos 4. La derivada de menos 4x va a ser menos 4. Todo esto por el diferencial de x. Despejamos el diferencial de x y tendríamos que du sobre menos 4 es igual al diferencial. Yo aplico la sustitución y tendría entonces que en el denominador tendría u y en el diferencial de x tengo que a la du y acá abajo tengo el menos 4, pero eso está multiplicando. Por lo tanto, miren, yo tendría que esto va a ser igual a que esa constante la saco, 1 sobre menos 4. O directamente menos un cuarto. Se multiplica a du sobre u. Pero, miren,
que tenía un caso de U sobre U. Y esto me dice que es igual, entonces, menos 1 sobre 4 sería igual a 1 sobre U diferencial de U. ¿Y esto a qué me dice? Vean, es este caso, es el tercero que había puesto, al logaritmo natural del valor absoluto de U más C. Entonces, yo tendría que esto es igual al lo menos un cuarto por el logaritmo natural del valor absoluto de U más C. Si yo reemplazo estos valores, yo tendría entonces, miren, básicamente que menos un cuarto por el logaritmo natural. ¿Cuánto valía U? 5 menos 4x más C. Eso es lo que tengo ahí. Logaritmo natural de 5 menos 4x más C. Último caso, el último caso, para explicarlo, sería, miren, ¿qué pasaría si yo tengo e a la x sobre 4 sobre 2 diferencial de x? Vean, aquí el problema no es la e, es este exponente, porque miren, tengo un exponente con variable. Entonces, lo más fácil que yo puedo hacer es decir que mi variable va a coger, o mi sustitución va a decir que u es igual a x sobre 4. La derivada de u, por lo tanto, va a ser igual a ¿qué? A un cuarto diferencial de x. Miren, acuérdense que esto es igual, esto de aquí sería igual a un cuarto de x. La derivada de x va a ser c, x a la 0, eso es 1, y la derivada de una constante es la misma constante. Estamos hasta ahí. Despejo delta x y me quedaría du sobre 1. A ver, este 4 está dividiendo, va a pasar a multiplicar du, y este 1 está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, la derivada de la diferencial de x va a ser igual a 4 de reemplazo. Entonces, miren, e elevado a la u diferencial de x es igual a 4 de u sobre 2. Simplifico lo que puedo simplificar, quedándome aquí 2. Tendría entonces, miren, 2e a la u diferencial de u. Esto es igual a que sale el 2e a la u diferencial de u. Y miren, es otro caso, e a la u diferencial de u me dice que es e a la u más c. Entonces, tendría que esto es igual a 2e a la u más c. Entonces, esto sería igual al reemplazo de 2e. ¿Y u cuánto valía? U valía x sobre 4. X sobre 4 más c. Y de esta manera he encontrado la respuesta de mi integral. Hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos estaríamos viendo en una próxima tutoría. Cuídense mucho, Dios los bendiga, pasen muy bien. Excelente fin de semana.